Ahora sí. Listo. Ahora sí. Voy a ver un ratito. Listo. Ahora pongo mi... está limpio. Entonces, ¿cómo escribimos? Bien. Hola, Lidica, buenas tardes. En química orgánica, sí, pero ¿en qué parte exactamente? A ver, quiero que me indiquen eso, ¿ya? La parte. Revisen vuestros cuadernos y indíquenme la última parte. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, Gabrielita, gracias. Pero alguien más que me indique en qué estamos exactamente. ¿No hay nadie más? Ejercicios de alcoholes. Ejercicios de alcoholes, ya. A ver, díganme el último ejercicio que hemos hecho. El último ejercicio, ¿de qué era? Ya, a ver, ayúdenme en eso. 1-fenil-etanol. Perfecto, ya. Suficiente. Gracias, gracias. Hicimos eso y ya. Ahora, una pregunta más. Hicimos los polioles, es decir, el etanodiol, propanotriol, etcétera, o todavía no. Es decir, por ejemplo, si yo les digo escriban ya, correcto. Entonces, continuando con la nomenclatura, vamos a ver. Ahora sí. Ya, ahora sí escribimos entonces. Lo que pasa es que esto... Voy a poner un puntito más grande porque ya está. Ahora sí se visualiza. Ya está. Ya, ahora sí. Por ejemplo, si hacemos ya esto, más, y más ventana está. Ya. Listo, ok. Ahora sí. Ya. Inmediatamente escribimos. A ver si nos dicen etanodiol. Etanodiol. En vez de poner CH3 ponemos CH2OH, ¿no? Guión CH2OH. Bien, este es el etanodiol. Etanodiol. Pero este sí es medio raro, está. Ya. Etanodiol. ¿Cuál es el nombre común del etanodiol? Etanodiol, nombre común, tenemos que conocer. ¿Cuál es? ¿Recuerdan? Etanodiol, ¿qué es? Etilenglicol. Muy bien, etilenglicol. No sé por qué esto está así. Ya, etilenglicol. Bien. Si nos dicen propanotriol, no necesitan indicarnos 1, 2,3, aunque a veces lo mencionan, ¿no?
propanotriol, CHOH, CH2OH. Ya. Este es el propanotriol. Ahora sí, este es más fácil, ¿no? Lo recordamos muy bien. ¿Cuál es el nombre común? Glicerina o glicerol. Muy bien. Glicerina o glicerol. Listo. Y así podemos seguir indicando una serie de alcoholes. De esos son los que tenemos a ver los nombres comunes, ¿no? Ahora nos pueden indicar, por ejemplo, a ver, ¿cómo leeríamos ahí? CH2OH, CHOH, digamos 4. CH2OH. Ya. ¿Cómo indicamos ahí? ¿Cómo decimos? Hexano, hexol. Hexano, hexol. Y no necesitamos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. No necesitamos porque con carbono hay un OH. ¿No es cierto? Ya, hay casos en los cuales sí tienes la necesidad de indicarlo, ¿no? Pero, ¿cuál es el poliol más común? Es este, ¿no? CH3, CH3, C. Acá le ponemos OH, H3. Ya, a ver ahí, ¿cómo leemos? ¿Cómo leemos? ¿Cómo leemos? A ver, ¿dónde están los que me ayudan siempre en el chat? Los que responden siempre. A ver, ¿cómo leemos? ¿Cómo leemos? ¿Cuál es el nombre? Bueno, 2,3 dimetil, 2,3 butano, diol. Muy bien. Ya, muy bien, Karen. Bien. Entonces, ya tenemos ahí eso y vamos a leer este compuesto, ¿ya? Este compuesto que es bastante simple también. Pero acá sí hay que indicar dónde está. A ver, así. H, O, C. Un compuesto que es muy importante que ustedes lo lean. H5. Ya, ahora acá viene. Ya. A ver, ¿cómo leemos ese compuesto? Que es tan simple, muy, muy simple. ¿Quién es? A ver, ¿cómo es?
¿Cuántos carbonos la cadena principal? A ver. 8, muy bien. Entonces, ¿por dónde empezamos? A ver. 1, 2, 3. OH metil y en el 4 metil. 1, 2, 3 OH metil, pero acá viene 4 el OH. Entonces, a este manda, ¿no es cierto? 1,2, acá 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo leemos? Decimos, a ver, 3, muy bien, Karen, 3,5,6, no 4, Karen, 3,5, ¿por qué hace esto? 3,5, 3,5,6, trimetil, muy bien, ¿qué más? 3,4,6, 3,4,6, decimos octanotriol. Listo, ya está. Entonces tenemos una idea bastante clara de lo que son los alcoholes. Para hablar de sus propiedades vamos a hablar de los fenoles, ¿ya? De los fenoles. Entonces acá inmediatamente ponemos acá, pero sí. Uy, caramba. Vamos iniciado acá. Entonces, nuevamente. Ya. Hablamos de los... ¿Qué es lo que pasa con... que no estoy utilizando mi computadora y la verdad hay dificultades en ese sentido. A ver. Bueno, acá está. Bueno, no importa, fenoles. Ya. A ver, dígame, ¿qué cosas son los fenoles? A ver, ¿qué cosa es un fenol? Un fenol. ¿Ya? A ver, todos a recordar. ¿Qué cosa es un fenol? Sí, escuchó. ¿Qué es un fenol? ¿Un fenol es un alcohol? ¿Un fenol es un alcohol? Ay, ¿qué pasa? ¿No quieren participar? No es un alcohol. Ya, entonces, ¿por qué no es un alcohol? ¿Ya? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ya? Pero lo que me importa, ustedes saben, lo más importante es que ustedes puedan participar. ¿Ya? Fenol viene de fenil. Entonces, ¿qué pasa? Fenil es el benceno. Entonces, ¿qué cosa es un fenol? Aquel hidrocarburo donde el benceno tiene un OH, uno o más OHs que sustituyen a uno o más de sus hidrógenos, ¿cierto? Entonces, quiere decir que el OH está directamente enlazado a uno de los carbonos del benceno. Una cosa es fenol y otra cosa es antrol, otra cosa es naftol, ¿no es cierto? Ahora hablamos de fenoles. Y lógicamente, como está enlazado a un carbono de cadena cerrada, entonces no puede ser un alcohol, porque el alcohol R tiene que ser radical alquílico. Muy bien, Andy, muy bien. Entonces ponemos ahí,
ver, ponemos son compuestos aromáticos. Aromáticos donde uno más oxidrilos sustituyen a uno o más hidrógenos. A uno o más hidrógenos. El benceno. Uy, acá totalmente me va a faltar acentos, ¿no? Ya ustedes lo van a remarcar bien. Ya. Sustituyen. En realidad esto. Listo. Entonces, ¿cuál es el más simple? El más simple es el fenol, ¿no? El más simple es el fenol. Entonces vamos a ponerlo acá. Ya. Entonces lo ponemos acá al fenol. Que también lo podemos decir hidroxibenceno, ¿no es cierto? Pero ya le estamos dando el nombre común. El nombre de fenol. Ya no importa, lo estoy poniendo al punto. ¿Ya? Ese es el más simple, donde el OH está unido a un carbono del benceno, Sin embargo, hay muchos más. Y estos, lógicamente, tú tienes que recordarlos y ya sabes. Los nombres comunes, porque de acuerdo a las otras nomenclaturas se puede leer, ¿no? Uy, qué increíble esto. Entonces tenemos acá OH, por ejemplo, OH. Entonces acá, por ejemplo, OH y OH. ¿Por qué estamos hablando de los fenoles? Porque en las propiedades de los alcoholes también son similares a algunos de estos, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos leer? Por favor, presten atención. Acá podemos leer, de acuerdo a la UPAC, decir 1,2 dihidroxibenceno, 1,3 dihidroxibenceno, 1,4 dihidroxibenceno. Acá podemos decir orto dihidroxibenceno. Me lo voy a poner esto. Orto dihidroxibenceno. Benceno. Meta dihidroxibenceno. Benceno. Para dihidroxibenceno. A ver, un minutito, ¿ya? Un minutito.
Ya, entonces acá tenemos para dihidroxibenceno, ¿no es cierto? Pero tienen nombres comunes que ustedes recuerdan. Tienen nombres comunes que ustedes recuerdan, ¿ya? A ver, todos a indicarme cuáles son esos nombres comunes, que sí lo puedo poner acá. Ya, a ver, con la computadora lo pongo. A ver, ¿cuál es el nombre común del ortodihidroxibenceno? Ya, todos, a ver. Catecol, muy bien. Catecol. Bien. Del metal, resorcinol. Bien. Resorcinol. Y para este es lo voy a poner acá para que no se me, hidroquinona. Bien, bien, Araceli Ángel Ludic. Hidroquinona. Listo, ¿no? Entonces, esos son los nombres comunes y como siempre, los nombres comunes los vamos a subrayar, ¿ya? Nombre común. No olvidarse cuando nos preguntan de estos fenoles, que es lo más importante. Pero no solo hay estos, hay muchos más. Entonces, ahora vamos a indicar algunos otros más, otros 3 que tienen nombre común, ¿ya? A ver, vamos a ver. Igualmente voy a... Ya. Ya está, ya lo ubiqué. Entonces, acá voy a hacer esto. Por ejemplo, OH. Acá, por ejemplo, bueno, acá le vamos a poner OH, CH3. Como los 6 carbonos son equivalentes y equidistantes, no importa dónde los pongas, porque ya sabes cuál es el que tiene prioridad, ¿no es cierto? Podemos poner acá OH, CH3. Por supuesto, otro más, ya que no tiene nombre común, pero para indicar que también es un fenol, ¿no? Por ejemplo, acá cloro y OH. Ya está. Entonces, ¿cómo indicamos en el primero? A ver, ¿cuál sería el nombre del primero? Ya está. El primero, lógicamente, de acuerdo a la IUPAC, tú lo puedes leer así. 1-hidroxi, 2-metil-benceno. Orto-hidroximetil-benceno. Igual acá, 1-hidroxi, 3-metil-benceno. Meta-hidroximetil-benceno. Y este para, ¿cierto? Ya. Pero, también, ¿qué es lo que aconseja la IUPAC? Si alguno puede darle nombre común, mejor utilizar este. O sea, tú puedes leer acá como tolueno y también como fenol. La pregunta es, ¿se le puede leer así como muy bien? Ya me está dando la respuesta Ana Pamela, pero la pregunta es, ¿tú puedes leer como tolueno y como fenol? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Como tolueno y como fenol, ¿sí? ¿Sí o no? A ver, ¿quién me recuerda? Repito, ¿puedo leer? Claro que no, Ludita. Sabemos, ya les indiqué, ¿no es cierto? Tú puedes leer como tolueno, perdón, como fenol, pero no como tolueno porque es función oxigenada y manda sobre los hidrocarburos. Entonces tú puedes leer así, orto, voy a poner una nomenclatura, orto, no, pero acá le voy a quitar esto, ¿ya? El subrayar.
Entonces decimos ortometilfenol. ¿Cierto? Este será metametilfenol. Para metilfenol. Listo. ¿Y cuáles son los nombres comunes? Ya me indicó Ana Flavia. A ver, ¿cuáles son? ¿Qué cosa vienen a ser estos los cresoles? Bien, entonces mejor leer este con el nombre común, ¿no es cierto? Ahora sí le voy a poner su subrayado también. Y también con esto, ya está. Entonces, este será el ortocresol. Pero se va a subrayar todo esto, ¿no es cierto? Me pongo así nomás. Ortocresol. Este va a ser metacresol. Este será el paracresol, ¿no? De esos debemos recordar, paracresol. Listo. Ahora sí, como son nombres comunes, lo voy a subrayar, ¿no? Acá está. Este también. Sí recordamos. Pero este, ¿cómo lo leemos? ¿Este es un fenol? Claro que sí. ¿Cómo lees? Paraclorofenol. Y es un fenol, su nombre lo dice, ahí está, lo estamos leyendo. Y pueden haber muchos más. Pero, repito, hemos indicado estos con el fin de hablar de las propiedades químicas de los alcoholes, ¿ya? Entonces acá ponemos propiedades químicas. ¿Ya? Entonces, ahí, propiedades químicas. Ya está. Ahora, dentro de las propiedades químicas, a ver, quiero que me recuerdes, porque tú ya conoces. ¿Qué propiedades estudiamos? Dentro de las propiedades químicas, ¿cuáles son las que estudiamos? A ver si me dicen. A ver, recordamos de tantas propiedades que tiene, por lo menos vamos a mencionar a 4. ¿Qué propiedades son las que recuerdan? Muy bien, Karen. Formación de alcóxidos. ¿Qué más? Formación de alcóxidos. Bueno, la primera propiedad o la más común todos deberían recordar, ¿no es cierto? Vamos a hacer así, la combustión, ¿no? Combustión. ¿Los alcoholes son combustibles? Por supuesto que sí. La combustión. Entonces, a ver, haz la ecuación de combustión, escribe la ecuación de combustión balanceada. Bien, Katy, bien. Ecuación de combustión balanceada del alcohol isopropílico. A ver, todos. Ecuación de combustión balanceada del alcohol isopropílico. ¿Ya? A ver, alcohol isopropílico. Como tiene 3 carbonos, la fórmula global va a ser la misma que el propanol, ¿no es cierto? O el 2-propanol, es lo mismo. Entonces voy a escribir alcohol isopropílico, ¿no? Uy, no sé por qué hace esto. C, 3 por 2, 6, más 1, 7. OH, más oxígeno. Produce CO2 más agua. Ya, ahora sí, balanceamos. 3 carbonos, 7 y 1, 8. 4. 3 por 2, 6 más 4, 10, pero ya acá hay 1. Entonces, si pongo 9, estoy duplicando. Entonces pongo 9 y duplico todo. 2, esto se convierte en 6 y esto lógicamente en 8. Y ya está.
balanceado. Y lógicamente más calor, ecuación de combustión exotérmica. Ya está, ya desarrollamos eso. Luego vamos a hablar 2. Muy bien, ya me lo han indicado, deshidratación. Vamos a hacer de acuerdo al orden. Karen, muy bien, formación de alcóxidos o alcoholatos. Bien, entonces, formación de alcóxidos o alcoholatos. Bien. ¿Con qué tiene que reaccionar un alcohol para formar estos alcóxidos? Bien, recordamos con qué tienen que reaccionar. A ver, recordamos. ¿Con qué? Con los metales, ¿no? Con metales alcalinos, especialmente el sodio y el potasio, ¿no? Porque tenemos ahí litio, sodio, potasio, rubí, pero los que reaccionan, los que forman los dos compuestos son el sodio y el potasio al reaccionar con los alcoholes. Entonces ponemos acá formación de alcóxidos y alcoholatos por reacción. Es que esto no puede ser así. Vamos a poner así. Por reacción con metales alcalinos, coma, especialmente sodio y potasio, solamente con ellos, ¿no? Sodio y potasio, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se forman estos compuestos y cómo los nombramos, ¿no? Listo. Entonces vamos a escribir. A ver, ¿cómo es esto? Ya tenemos acá. Entonces, o si es posible, lo escribimos así más claro. Y ponemos acá. A ver, tenemos... A ver, de forma muy generalizada, lo voy a poner acá para que podamos escribir más. R, O, H. Este es un alcohol. ¿Con qué va a reaccionar? Con un metal, ¿no? Sodio o potasio. ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes saben que los metales más reactivos están en el grupo 1A. ¿Y por qué? Porque como tienen un único electrón en su último nivel, ellos tienen que regalar ese electrón para alcanzar el objeto y así mayor estabilidad. Entonces, este metal tiene que reaccionar, para lo cual el hidrógeno de oxidrilo se desprende, así como átomo, y reacciona con otro átomo de otra molécula de alcohol. Entonces, lo primero que ocurre en esta reacción es desprendimiento de hidrógeno gaseoso. Eso es lo que se desprende, ¿ya? Entonces, quiere decir, ya voy poniendo acá, que voy a necesitar 2 de estas unidades, ¿no? De alcohol. ¿Qué pasa? Cuando se va ese hidrógeno, deja esta molécula así, con un electrón ahí, ¿no? Con un electrón que está libre para enlazarse covalentemente. Pero viene el metal y le regala un electrón, Entonces se carga negativamente. Tú sabes que cuando hay un electrón de más se transforma en un ion. Entonces vamos a ver esto, lo borro acá y se ha transformado en un ion. Listo. Entonces acá le pongo la carga, un ion. Por supuesto, el metal al regalarle ese electrón se carga positivamente. Este compuesto así formado se llama, a ver, le vamos a poner los nombres. Este es un alcohol, ¿cierto? Alcohol. Ha formado ahora el compuesto que se llama alcóxido o alcoholato.
donde el enlace es iónico. El enlace es iónico, ¿no? Ahora me falta balancear, ¿no es cierto? Acá ya he puesto 2, lo voy a poner así también. Entonces acá también se formarán 2 unidades de esta y 2 de metal. Listo. También puedes poner, si se trata de moles, acá un medio en el hidrógeno y punto. ¿Ya? Ponemos un ejemplo bastante simple para poder desarrollar este compuesto, ¿no? Este ejemplo. Entonces tenemos acá, a ver, este compuesto. A ver, este es el propanol, por ejemplo. Más el sodio. ¿Qué es lo que ocurre? Ya te dije, lo primero que ocurre acá es que se desprende el hidrógeno como molécula, como gas. Entonces acá queda esto CH3, CH2, CH2. Bueno, esto voy a tener que alejar un poquito más para escribir correctamente. Ya está. O junto lo pondré como estaba. Muchas veces no nos muestran los enlaces también. Tenemos que acostumbrarnos a todo lo que nos ponga. CH2O, si quiero le pongo los signos, si no, no, pero ya sé que el enlace es iónico. Más que cosa, más hidro. Listo. Entonces, ¿y por qué le he puesto acá? Me faltaba sodio, ¿no es cierto? Me falta acá sodio. No sé qué. Ya está. Entonces, repito, si quiero le pongo los signos, si no, así queda. Porque en los compuestos orgánicos usualmente le ponen los signos. Entonces acá le pondría menos y acá más. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo se nombra? Muy fácil. Este es el propanol. Propanol. Alcohol. Propanol. Alcohol, alcóxido. Propanol. Este se llama propóxido de sodio. Propóxido de sodio. Listo. Alcohol, alcoholato, propanol, propanolato de sodio. Propanolato listo, ya está. Como ejemplo, bastante claro, ¿no es cierto? La combustión. Bien, formación de alcóxidos. Bien, lo que dice Katy, de que vamos a hablar ahora de la deshidratación. 3. Entonces hablamos de deshidratación. Deshidratación indudablemente que es pérdida de agua. Pero la deshidratación, tú sabes, ya la sustancia higroscópica por excelencia, la que tiene avidez por el agua es el ácido sulfúrico. En este caso surgen 2 casos. Uno, si se deshidrata solo una molécula o si lo hacen 2 que al reaccionar pierden una molécula de agua. Y las condiciones son siempre en presencia de ácido sulfúrico, pero la temperatura varía. Cuando es unimolecular, la temperatura es de 180 grados Celsius. Y si es bimolecular, la temperatura es de 140 grados Celsius. En cada caso, tú ya sabes lo que se forman y lo vamos a comprobar acá, ¿ya? Entonces ponemos acá deshidratación. 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 Entonces ponemos ahí 3.1. Deshidratación unimolecular. Deshidratación unimolecular.
molecular. Unimolecular. Entonces, esto lo voy a hacer en forma, vamos a decir, bastante clara para que podamos entender y al final, lógicamente, ustedes también van a responder algunos cuestionarios, ¿no? Algunas preguntas. Una sola molécula. Entonces, no puede haber, pues, el metanol, por ejemplo, no puede deshidratarse y formar un compuesto, ¿no? No puede. ¿Por qué? Porque si esta molécula pierde H y OH, se quedaría como radical. Entonces, mínimamente, para que haya una deshidratación unimolecular, tienen que ser dos moléculas. Dos moléculas. ¿Cómo es esto? A ver, vamos a ver acá. Ya. Entonces, lo hago desde el punto de vista didáctico, ¿ya? Tiene que haber dos carbonos por molécula, porque si no, no habría esa deshidratación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cumpliendo la tetravalencia, ¿no es cierto? Para que haya deshidratación, uno de los carbonos tiene que perder OH y el otro H. ¿Para qué? Para que como les queda valencia libre, cada uno ponga su electrón y se enlacen covalentemente. Quiere decir que se va a formar un alqueno por deshidratación unimolecular. Ahora, tú sabes que estas otras valencias las estás saturando con hidrógeno. Pero por el momento, para explicarles, es lo que considero solamente así, ¿no? Entonces, mientras una de los átomos pierde H, el carbono contiguo tiene que perder OH. ¿Para qué? Para formar agua. Y los dos ponen sus electrones y se forma alqueno. Esto ocurre en presencia de ácido sulfúrico, y a 180 grados Celsius. A 180 grados Celsius. ¿Qué es como está ya indicado ahí? ¿No? Estos tienen enlace simple, estos no importa, pero como este perdió también, entonces se enlazan doblemente, ¿no? Se ha formado un alqueno, más qué cosa, más agua, puesto que está ahí el ácido sulfúrico. Entonces, está claro que acá se ha formado un alqueno. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Recuerdas de las propiedades de los alquenos? Claro que sí, lo debes tener presente. Una de ellas es la hidratación. Alqueno más agua va a formar alcohol. Pero ahora, ¿qué pasa? El alcohol está deshidratándose y está transformándose en alqueno y agua. La pregunta es, entonces, ¿esta reacción es reversible? A ver qué me responden. Nuevamente te aclaro. Dentro de las propiedades de los alquenos hay la propiedad de la hidratación, donde un alqueno al reaccionar con el agua forma un alcohol. Pero ahora estamos viendo que el alcohol se deshidrata, pierde una molécula de agua y se transforma en alqueno y agua. Entonces, repito, entonces la pregunta, ¿la reacción es reversible? Sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? A ver, escucho respuestas. ¿Ya? A ver, ¿alguien? Sí, alguien tiene que decirlo. A ver cuántos estamos. Estamos con un número 78. Entonces, que sean 76. Entonces, buen número. Me tienen que indicar, ¿ya? A ver, lo hacen. Nuevamente les pregunto. Un alqueno cuando reacciona con el agua en la propiedad de la hidratación se transforma en alcohol. Pero ahora estamos viendo que el alcohol se deshidrata, pierde agua y se transforma en alqueno más agua. ¿Quiere decir que la reacción es reversible? ¿Qué dicen? ¿Mm?
Nadie, no puede ser si hay gente bien preparada ahí. Sé que saben la respuesta, ¿ya? A ver, una lucecita, algo que indique que saben. Repito, propiedad de alquenos, la hidratación. Alqueno más agua da alcohol. Pero ahora, propiedad de los alcoholes. Alcohol pierde agua y se transforma en alqueno más agua. Entonces, la reacción es reversible. Bueno, sé que no me quieren responder. ¿Por qué? Porque no lo quieren indicar nada más, ¿ya? Me quiero quedar con ello. ¿Qué pasa? La reacción no es reversible porque las condiciones son diferentes. Una reacción es reversible cuando en las mismas condiciones de temperatura, presión, catalizadores, en las mismas condiciones, los productos reaccionan entre sí y regeneran los reactivos. Acá no. Para que un alqueno reaccione con el agua tiene que ser temperaturas elevadas, presiones altas, presencia de catalizadores como el óxido de fósforo 5, etc. Pero acá es ácido sulfúrico y a 180 grados Celsius. Entonces no es reversible. Voy a poner acá un ejemplo que conlleva todo lo que hemos estudiado. O sea, tú, si tienes que responder, vas a responder esto correctamente, porque vas a poner en práctica, te repito, lo que has aprendido, ¿ya? Entonces pongo acá CH3, CH, OH, CH2, CH3. Ya está. Esto sometido a, ponemos ácido sulfúrico y a 180 grados Celsius. Ya, a ver, ¿cuál es el resultado? Todos me dicen cuál es el resultado. ¿Estoy ahí o no estoy? ¿Están ahí o no están? ¿O es que estoy? No, si están ahí. ¿Me escuchan, verdad? Sí. ¿Pero por qué no me están respondiendo? No se me fue el audio tampoco. Sí estamos bien. ¿Ya? A ver, ¿cuál es el producto de esa reacción? A ver, pónganme algo por el chat, por favor, porque me parece que estoy solita acá. Quiero saber si me están escuchando, si están... Ya, muy bien, Katy. Muy bien. Ya, muy bien, Ángelo. Esa tu participación, a pesar de que no está bien, pero me da pie a continuar. Butano y agua. A ver, butenal, no, Katy, no, esto no estamos todavía en aldehídos, ¿ya? A ver, este compuesto se llama 2-butanol. 2-butanol. ¿Qué es lo que ocurre? Va a perder agua. Entonces, el que tiene el OH tiene que perder el OH. Y el carbono contiguo, a un lado tiene CH3 y CH2, o sea, ambos lados. ¿Cuál de esos carbonos va a reaccionar? Tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido. No va a reaccionar pues, este hidrógeno del carbono primario, no, porque ese es menos reactivo que este carbono secundario. Entonces, sí o sí, este carbono 2 pierde el OH y el carbono secundario de acá pierde hidrógeno. Y el único compuesto formado es el 2-buteno. 2-buteno. O sea, todos los conocimientos están concatenados. Si ya hicimos esto, ahora tenemos que poner en práctica. ¿Qué quiero decir con ello?
Este no puede perder, este no puede perder, ¿no es cierto? Este es un carbono primario. Entonces se queda acá CH. Pierde el OH, este carbono secundario va a perder hidrógeno, porque es más reactivo. Eso tienes que recordar. Más agua. Pues en un ejercicio te he puesto la alternativa donde ya, alternativas donde ya puedes contestar de acuerdo a la reacción y también la ubicación o cuál de los carbonos es los carbonos los que participan, ¿no? Entonces, el único compuesto formado es este. Y lógicamente, si tú dices buteno, sería el primero. No, el resultado es el 2-buteno. 2-buteno. ¿Ya? Mira, como ejemplo, un ejemplo y ya demuestras lo que sabes. Así es, Ángel, así es, ¿ya? Pero eso me sirve para que los demás también se den cuenta, ¿ya? Y ninguno cometa ese error. Bien, esa es la deshidratación unimolecular de una sola molécula. Pero veamos ahora cuando son dos moléculas, ¿no? 3.2. Deshidratación bimolecular. Deshidratación bimolecular. ¿Qué pasa? Dos moléculas de alcohol van a reaccionar y al reaccionar van a perder una de agua, ¿no? Es en ácido sulfúrico, pero a 140 grados Celsius. ¿Qué se produce? ¿Qué se produce? Ya sabes la respuesta, pero acá lo vamos a ver. Un éter. Muy bien, Karen. Muy bien. Entonces vamos a poner la fórmula general de dos moléculas de alcohol, ¿no? ROH más R' OH. OH. Listo. Ahora esto nuevamente acá. ¿Ya? En presencia de ácido sulfúrico, pero ahora a 140 grados Celsius. Listo. ¿Qué va a ocurrir? Tienen que perder agua. Uno de ellos, cualquiera de ellos, por ejemplo, este alcohol, esta molécula va a perder hidrógeno. Y este otro tiene que perder OH. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? Al oxígeno le queda una valencia libre a este radical también. Entonces, este viene a enlazarse al oxígeno, a sustituir al hidrógeno, ¿no? Entonces, ¿qué se forma acá? R, O, R', más agua. ¿No es cierto? Ya. Y este compuesto así formado, lógicamente, se llama éter. Éter. Listo. Ponemos un ejemplo. A ver, ¿los dos tienen que ser siempre iguales? No. Por ejemplo, voy a poner del más común, ¿no? CH3, CH2, y voy a mostrar el enlace con el OH. Más otra molécula. Inclusive en el examen te ponen dos de estas moléculas y listo, ¿no? Pero acá para recordar lo estoy poniendo así. Ácido sulfúrico y a 140 grados Celsius. Ya está. Entonces, la primera molécula puede perder H, o también lo H es lo mismo. CH3, CH2. Y lógicamente queda el oxígeno con una valencia libre. Valencia, porque ese OH o ese hidrógeno se ha ido llevándose su electrón. O sea, acá no hay iones. Entonces viene el otro radical, CH2, CH3. Más agua. Listo. ¿Cómo se llama este compuesto? A ver, espero que lo recuerde. Lógicamente el alcohol es el etanol.
etanol o alcohol etílico. Alcohol etílico. Ya. A ver, ¿quién me recuerda cómo se llama ese compuesto de acuerdo a la UPAC? A ver. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? De acuerdo. Ya, dietiléter. Bien, Fernando. Bien, Fernando. Y también ya me han indicado de acuerdo a la nomenclatura UPAC. Bien. Ya. Entonces, acá vamos a ver esto. Ahí está. ¿Cómo se llama este? Escribir lo que me están indicando, ¿no? De acuerdo a la UPAC, que inmediatamente vamos a hacer, ese será etoxietano. Bien, etoxietano. Etoxietano. Ahora, también dietiléter. Dietiléter. Luego le vamos a poner otro nombre más cuando desarrollemos, ¿ya? Pero a este le dicen también éter sulfúrico. ¿Por qué le dicen éter sulfúrico? Porque procede de la deshidratación sulfúrica, ¿no? Del etanol, éter sulfúrico. O simplemente al alcohol etílico que le dicen alcohol. Hay tantos alcoholes, pero si tú hablas de alcohol estás hablando del etílico. Igualmente hay muchos éteres, pero si tú hablas de esta función y dices simplemente éter, te estás refiriendo a él, ¿no? Así. Y lógicamente acá me falta uno que lo vamos a completar cuando recordemos bien estos, el otro nombre son de los éteres, ¿no? Como podemos mencionar la otra nomenclatura, mejor dicho. Bien, entonces ahí está la deshidratación bimolecular. Ahora vemos, ¿qué otra propiedad me falta? A ver, ¿cuál es la otra propiedad? ¿Cuál es la otra? Oxidación. Muy bien. Oxidación. Entonces acá ponemos 4. Oxidación. Oxidación. Y por supuesto, ahora tenemos que hacer una aclaración, ¿no? A ver, en química inorgánica, oxidación, ¿qué significa? ¿Qué significa en química inorgánica? Porque hicimos esta parte, ¿verdad? ¿Qué es oxidación? A ver, recordemos, pérdida de electrones. Muy bien, e incremento algebraico del número de oxidación. Y reducción es ganancia de electrones y disminución algebraica del número de oxidación. Pero que en química orgánica tiene otra connotación, ¿no? Como ya lo dice Dianita, muy bien, oxidación es adición de oxígeno. Y reducción ¿qué es? Reducción, ¿qué es? Adición de hidrógeno. Bien. Entonces, eso lo vamos a indicar. Al empezar nada más esto, ¿no? Vamos a empezar. A ver. Lo vamos a poner acá a un costado. ¿Ya? Entonces, dejamos esto así. Ponemos oxidación. Bueno. ¿Es qué cosa? Bueno, lo vamos a cortar de una vez para que no moleste acá. Ya está. Oxidación. ¿Qué viene a ser oxidación? Viene a ser adición. O sea, solamente tenemos que saber los conceptos para saber cómo reacciona, ¿no? Adición
de oxígeno. Oxígeno. Y reducción. Reducción. Ya. Reducción es adición de hidrógeno. Listo. Adición de hidrógeno. Bueno, acá lo dejamos así, no importa. Y ahí lo vamos a cerrar en un cuadrito para que quede claro. Entonces, cuando a ti te preguntan en química orgánica por adición o por oxidación, reducción, ya sabes que tienes que adicionar una de estas sustancias, ¿no? Entonces, bastante simple. Aprenderse de memoria, no de memoria, porque tú sabes ya lo que tienes que adicionar, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. En la oxidación, ocurren dos casos. En primer lugar, debemos entender que se va a adicionar oxígeno. Quiere decir que va a reaccionar con oxígeno, pero no del aire, no el oxígeno molecular. ¿Por qué? Si adiciona, si reacciona con el oxígeno molecular, va a ser combustión. En este caso, se va a adicionar el oxígeno atómico. ¿Y quiénes van a proporcionar? ¿Dónde se encuentra el oxígeno atómico? En compuestos. Y hay sustancias caracterizadas por brindar esos oxígenos. Y son muy comunes. ¿Qué sustancias? Por ejemplo, el ácido crómico, el permanganato de potasio, el dicromato de sodio, etc. ¿Qué pasa? En estas sustancias el oxígeno está como átomo y ellos son los que van a proporcionar ese oxígeno atómico. Las reacciones son más complejas de las que desarrollamos, pero para representarlas está muy bien. Nosotros lo podemos hacer claramente, porque lo que estamos haciendo son representaciones de lo que ocurre en la naturaleza, en un laboratorio, en un sitio donde se quiera desarrollar estas reacciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué va a pasar? Vamos a ver de los, a ver, estamos hablando acá. Ya. Entonces, ¿qué pasa? En la oxidación surgen dos casos. Si se oxida un alcohol primario o si lo hace un alcohol secundario. En ambos casos va a actuar estos agentes oxidantes, ¿no? Si es que se oxida un alcohol primario, se va a formar otra función primaria, como es un aldehído. Si se oxida un alcohol secundario, se va a formar una función secundaria como es las cetonas, ¿no? Como son las cetonas. Eso lo vamos a indicar, ¿ya? Vamos a indicar acá para que quede claro. Entonces tenemos acá así. A ver, ponemos agentes oxidantes. Agentes oxidantes. Así se les llama también, ¿no? Agentes oxidantes. ¿Cómo? Ácido crómico. Ácido crómico. Coma. Permanganato de potasio. ¿No? Coma. Entonces vamos a poner esto y que quede bien claro. Si queremos escribir esto. ¿Por qué se me fue acá? Ah, ya. A ver, voy a retroceder un poquito, ¿ya? Ah, es que estoy haciendo sin haber dado margen. Ya. Entonces vamos a hacerlo bien. Listo. Ahora sí, nuevamente escribiré. No hay ningún problema, ¿no? Repito. Agentes oxidantes. Como 4, ya.
mismo, ¿no? Transforman, coma, transforman alcoholes primarios y secundarios en aldehídos y cetonas respectivamente. Bien. Entonces, con ello ya estamos indicando lo que ocurre cuando es un alcohol primario secundario. Bien, entonces lo ponemos acá, ¿no? 4.1. Oxidación de alcoholes primarios. Y hacemos la esquematización. Oxidación de alcoholes primarios. Listo. Entonces ya sé lo que va a suceder, ¿no es cierto? Lo único que tengo que hacer es comprobar. ¿Cómo es esto? Voy a poner la fórmula general de un alcohol primario, ¿no? Para desarrollar. En forma global acá abajo, RCH2OH. Más qué cosa, más oxígeno. ¿Cómo se pone el oxígeno atómico? Ahí está, entre corchetes, ¿no? O también te pueden poner encima o debajo de la llavecita. O si no, te dicen permanganato de potasio o por oxidación simplemente. ¿Qué va a pasar? Que este carbono tiene que adicionar oxígeno. Pero acá te dicen, por ejemplo, H2O, agua. ¿Hay agua en ese compuesto? ¿Ese compuesto tiene agua? Si tuviera agua ya no sería un alcohol, sino que sería, ¿no? Entonces, vamos a ver. Para que tenga agua, H y OH deben estar enlazados directamente. Por eso lo ponemos acá estructuralmente. H, y acá está el OH. Más oxígeno atómico. ¿No? Listo. ¿Qué es lo que ocurre? Oxidación. Sí o sí se tiene que adicionar este oxígeno al carbono. Pero este está saturado, tiene las valencias saturadas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene que deshacerse de dos sustituyentes. Entonces, ¿qué puede hacer para perder H y OH para que se vayan en forma de agua? O sea, acá también va a haber una pérdida de agua. H va a reaccionar recién. No es que tengan agua, va a reaccionar con OH para formar agua. Le queda a ese carbono dos valencias libres, entonces en ese lugar viene el oxígeno. Entonces se forma lo siguiente. Carbono con doble enlace con el oxígeno y este hidrógeno que no ha participado. Más que HOH. En forma más generalizada, R-CHO, que es el formilo o carbaldehído, ¿no? Más que cosa más agua. Entonces, ¿qué es lo que se ha formado? Lógicamente, un aldehído. Un aldehído. Que también es una función primaria, que lo vamos a hacer después de este ejemplo, después de acabar con las propiedades, ¿no? Entonces, ahora ponemos un ejemplo bastante simple. Decimos acá, CH3, vas a leer estos compuestos o el compuesto que va a reaccionar y también lo lees en forma de acuerdo a la IUPAC y de acuerdo a la nomenclatura común. Ahora, usualmente también te ponen el oxígeno encima de la flechita, puede estar abajo, ¿no?
¿cuál es el producto formado? De acuerdo a lo que hemos desarrollado, con este extremo no pasa nada, pero el extremo que tiene el CH2OH se transforma o es sustituido por el CHO, más agua. Listo. ¿Cómo se llaman los compuestos? Muy simple. Empezamos, lógicamente, a numerar por acá. 1, 2, 3, 4. Decimos 3-metil butanol. ¿Cuál sería su nombre común? A ver rápidamente, ¿cuál sería el nombre común? Nombre común. Ya tienen que recordar. Acá también le voy a poner 1, 2, 3, 4. Igualmente, 3-metil butanol. Ahora este es butanal. Simple. Pero ahora yo quiero que me digan los nombres comunes. Muy bien, Flor. ¿Cuántos carbones? Sin el OH es el radical 1, 2, 3, 4, 5. Isopentil. Entonces este se llama isopentanol o alcohol isopentílico. Cualquiera de ellos. Acá lo voy a poner alcohol isopentílico. Bien, ahora de este queda ahí porque solo desarrollamos la nomenclatura UPAC. Listo, entonces ahí está la oxidación de alcoholes secundarios o primarios. Ahora hablamos de alcoholes secundarios que también es bastante simple. 4. Decimos oxidación de alcoholes secundarios. Bien. Ya sabemos que lógicamente van a dar lugar a las cetonas, pero veamos cómo. Ponemos en forma generalizada la fórmula de un alcohol secundario, ¿no? R, acá lo voy a poner, bueno, acá empiezo. R, CH, R', ¿ya? Acá también te dice, mira, acá hay agua, HOH, no es así. Ya, Ángel, un ratito, escribo esto. Entonces, vamos a ver, en realidad, para que me dé espacio voy a borrar esto, ¿ya? Entonces decimos acá, R, ¿hay agua? No, a ver, voy a ver, está enlazado a H, OH, y también a otro radical. Más oxígeno atómico. Acá también más oxígeno atómico, ¿no? Listo. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Igualmente, como es oxidación, este oxígeno se tiene que adicionar al carbono. Pero, como es bivalente, el carbono tiene que deshacerse de dos sustituyentes. H, que va a reaccionar recién con OH para formar agua. Le quedan dos valencias libres, a este oxígeno se enlaza ahí, ¿no? Es bastante simple recordar qué es lo que ocurre. Ahí está. Lo vamos a poner así, R', y acá el doble enlace. Más agua. Para que no quede esta otra valencia ahí asimétrica, voy a poner igual. Ya está. O lo que es lo mismo poner así sin mostrar el enlace con el oxígeno. Más agua. Este compuesto así formado se llama cetona. ¿Ya? Cetona. A ver, Ángelo, un 5, ¿ya? Ahí. Me imagino que es ahí.
¿no es cierto? Bien, ahora les voy a poner dos ejemplos y lógicamente, acá no, acá solamente voy a poner uno porque en el otro es donde voy a poner dos ejemplos, ¿ya? La formación de la primera cetona, por ejemplo. A ver, escribimos el alcohol isopropílico, ¿ya? Alcohol isopropílico. R, que R, ya tengo que poner la molécula real, ¿no? Entonces ponemos acá CH3, CHOH, SH3. Igualmente acá le puedo poner más oxígeno o simplemente acá. O te ponen así, o lo voy a poner con KMNO4. Acá. Ya está. Así también te pueden poner, simplemente así KMNO4, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ya sabes qué es lo que ocurre, se va a perder HOH, CH3, en lugar de eso viene el oxígeno, CH3 más agua. Listo. Se ha formado la primera cetona. ¿Cómo se nombra? A ver, de acuerdo a la IUPAC, ¿quién me dice cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre IUPAC? Ya están demorando mucho, ¿no? Se llama propanona. También puedes leer los radicales y la palabra cetona, o sea, dimetilcetona. Dimetilcetona. Pero es comúnmente conocida como acetona. Bien, bien, Ángel. Acetona. Listo. Ya sabemos cómo es la reacción de los alcoholes secundarios. Bien, con ello ya hemos visto a los alcoholes. Ahora sí vamos a ir a los... Para hablar de las de aldehídos y cetonas, primero debemos hablar de los éteres. Otra función, oxigenada. Directamente procedente de quién? De los alcoholes. Ahí estás viendo, ¿no? Entonces hablamos de los éteres. Ya, acá ponemos. Acá lo ponemos como éteres. Listo. Éteres. ¿Cuál es el grupo funcional de los éteres? Grupo funcional de los éteres. Grupo funcional. ¿Cómo sabes que es un éter? ¿Qué es lo que te indica que es un éter? A ver. Muy bien, Karen. Es el oxi u oxo, ¿no? El oxo. Oxo. ¿Y cómo es el oxo? Ah, lógicamente el oxígeno nada más. El oxígeno nada más. ¿Cómo es? Sabemos que el oxígeno es bivalente, ¿no? Si nosotros hacemos el diagrama de Lewis del oxígeno, tenemos acá oxígeno. Tiene 6 electrones de valencia, pero en 2 orbitales están electrones apareados. Solo le queda 2 electrones desapareados, o sea que es bivalente. Ese es el grupo funcional de los éteres. Ahora, el oxígeno tiene que saturar esas 2 valencias. ¿Cómo lo hace? Con radicales ya sea alquílicos o arílicos. Acá no hay, vamos a decir, solamente de uno de ellos. No. La fórmula general de un éter es así. ROR'. Ahí está. Fórmula general de un éter. Ahora,
aclarando acá. Y solamente vamos a indicar en este caso, porque no necesitamos decir en cada una de las funciones repetir. Solamente en los alcoholes, el radical que sustituye o que se va a unir al OH es alquílico. En los demás pueden ser radicales alquílicos o arílicos. Y hacemos solamente una representación. R y R', radicales, radical alquílico, o arílico. Ahora, R y R' pueden ser iguales o diferentes. Cuando R es igual a R', entonces, ¿qué cosa es? Un éter simétrico. Éter simétrico. Si R es diferente a R', entonces el éter es asimétrico. Listo. Ahora, lo más fácil que tenemos que desarrollar acá. ¿De dónde proceden los éteres? Acá observa, en esta reacción que hemos hecho. Hablamos de esta molécula de alcohol, de la primera. ¿Qué pasa? Pierde su hidrógeno, ¿no es cierto? En lugar de ese hidrógeno viene otro radical. Entonces proceden directamente de los alcoholes, ¿no? Y acá se ha formado un éter más agua. Ya no hablamos del subproducto, sino de este. Entonces proceden directamente de los éteres. ¿Cómo es? Vamos a escribir acá y lógicamente vamos a hacer luego esto. Acá lo voy a escribir así. Ya está. Voy a escribir, a ver, ¿qué es esta fórmula? Voy a ponerla acá así. R, O, R, ya. R, O, R'. ¿Dónde está acá? Bueno, a ver si me resulta esto. No. ¿Cuál es? Ya. Cuando uno conoce ya su máquina, su computadora es más simple, en cambio varía en nosotros. Bueno, este es R', ¿no? Ojalá que pudiera ponerle esto, no sé dónde está. No me sale esto. Bueno, ya le voy a poner su comita ahí. Ya, R'. ¿Qué cosa es un alcohol? ¿Ya? Ahí está. Bueno, ese es un alcohol. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si este alcohol pierde su oxígeno, su hidrógeno? Se ha transformado en un radical. ¿Cómo se llama este radical? Pero no en un ion. ¿Por qué? Porque ese... No, pues... Estoy hablando mal acá. Así. Este es un alcohol, donde el oxígeno está unido al hidrógeno mediante enlace covalente. ¿Qué pasa si pierde su hidrógeno? Ese hidrógeno se va llevándose su electrón, entonces al oxígeno le queda una valencia libre. ¿Cómo se llama ese radical? Alcohol. Ese es alcoxi. ¿Ya?
Y si en lugar de ese alcohol, de ese hidrógeno, entra otro radical, se ha formado un éter. Mira qué fácil es explicar desde este punto de vista. ¿No? Ya. R y R' se ha formado un éter. Entonces acá lo voy a poner. Este es un alcohol. Si este pierde su hidrógeno, se transforma en un radical alcoxi. Igual que los alcanos, ¿verdad? Un alcano pierde su hidrógeno, se transforma en un radical alquílico o alquilo, igual. Entonces, este es un alcoxi. Ahora, si en vez de ese hidrógeno viene otro radical, se ha formado un éter. Acá lo vamos a poner con mayúscula, ¿no? Éter. Listo, mira la formación. Entonces, lo primero que vamos a hacer para indicar la nomenclatura, que por supuesto tú la recuerdas muy bien, vamos a escribir los radicales alcoxi. Los radicales alcoxi. Entonces, vamos a ver. El primero, por ejemplo. A ver, el alcohol. CH3, ¿no? En lugar de un hidrógeno entra el OH. Ese es el metanol. ¿Qué pasa si este pierde su hidrógeno? Se transforma en un radical. ¿Cómo se llama este? Este es el metanol. Metanol. ¿Cómo se llama este radical? Metoxi. Igualmente tenemos al etanol. CH3, CH2. Y voy a mostrar el enlace con el OH, ¿no? Si pierde si este es el etanol, el radical se llama etoxi. Etoxi. Luego tenemos al propanol. Hasta ahí vamos a hacer en forma secuencial, ¿no? CH2, CH2, OH. Pierde el hidrógeno. CH3, CH2, CH2, O. ¿Cómo leemos? De acuerdo a la IUPAC, este es propanol. No hay más. O 1-propanol, ¿no? Propanol. Entonces, este radical simplemente es propoxi. Pero, ¿qué pasa con este otro alcohol? Ojo, primero te voy a indicar la nomenclatura IUPAC, entonces ahora hablamos solamente de esta nomenclatura, ¿ya? Entonces, vamos a hablar acá así. Lo voy a poner así mejor. Ya. Entonces, el que va a perder hidrógeno es el oxidrilo. Pierde el oxígeno. Ya. ¿Cómo se llama este compuesto de acuerdo a la IUPAC? El alcohol, ¿cómo se llama? IUPAC, no estoy hablando de la nomenclatura común. Estoy hablando de la IUPAC. Este se llama 2-propanol. 2-propanol. ¿Cómo se llama este radical entonces? No pongas nada de eso no considera la IUPAC, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama este radical? Se llama... Muy bien, 2-propoxi. Y así, vamos a tener el butanol, butoxi, 2-butoxi, etcétera, ¿no? Ahora, no es un alcohol, por eso le voy a poner un asterisco. Este compuesto. Pero también va a formar éteres, por eso lo hacemos. Este es el
más conocido como fenol, y acá va a trabajar así como fenol. Entonces, si pierde su hidrógeno, se llama fenoxi. Listo. Ahora, para explicarles la nomenclatura IUPAC, por favor, presten atención acá. R, O, R', ¿no es cierto? Esa es la fórmula de un éter. Para nombrar esto, tienen que recordar este ejemplo que les hice al principio de hidrocarburos. CH3. Por favor, recuerda, ¿cómo se llama este radical? Isopropil. ¿Cómo se llama este otro radical? Que lo voy a poner acá. Inclusive voy a recordar cómo les puse. CH3. Son dos radicales. Isopropil y metil. Igual que acá en el éter hay dos radicales. Al unirse, tú vas a escoger una cadena principal. ¿Cuál es la cadena principal? La que tiene más carbonos. Entonces ya no va a ser isopropil, sino va a ser propano como cadena principal. Y antes lees entonces dices metilpropano. ¿No es cierto? Entonces, para la IUPAC siempre hay que escoger una cadena principal. Entonces, ¿cuál de ellos va a ser la cadena principal? Si son iguales, cualquiera de ellos. Si son diferentes, el radical más complejo va a ser la cadena principal. Por ejemplo, yo voy a escoger acá, esta es la cadena principal y lo voy a leer no como radical, sino como alcano. Alcano. Como si no hubiera perdido nada. Como alcano, no sé por qué no me permite. Bueno, acá lo voy a poner como alcano. ¿Ya? Ahora, el otro radical, ahora lo tiene que leer como radical alcoxi. Alcoxi, el menos complejo, con el oxígeno. Entonces, alcoxi y terminas con el nombre base que va a ser alcano. Siempre la IUPAC escoge una cadena principal. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Les voy a poner, como siempre, dos ejemplos, uno de un éter simétrico y de otro asimétrico, ¿ya? Y primero vamos a leer, luego les indico todas las nomenclaturas y luego ponemos sus nombres, ¿no? Acá también siempre pongo estos, los más simples, ¿no? Que nos sirven para recordar. Ahí está. Listo, acá, como los dos son iguales, cualquiera va a ser la cadena principal, por ejemplo este. Entonces, metano, no metil, metano. Antes leo el otro radical como alcoxi. Entonces digo metoximetano. ¿No es cierto? Ahora, en este caso, hay etil y metil. ¿Cuál va a ser la cadena principal? ¿Etano o metano? Lógicamente, etano. Esta es la cadena principal y esto es el radical. ¿Cómo lees? Metoxietano. Jamás vas a leer como etoximetano. Como este compuesto tú no puedes leer así, isopropilmetano. No es lógico, ¿no es cierto? No está acorde a las reglas. Eso es todo, mira, eso es todo. El radical más complejo es la cadena principal y el otro radical como alcoxi y punto. Ahora, hay otras nomenclaturas, sí. La más simple, una de las nomenclaturas antiguas, es lees los radicales en orden alfabético y entre ellos dices oxi, porque está presente el oxígeno. Entonces dices metil, oxi, metil, etil, oxi, metil. O indicas los radicales en orden alfabético y terminas con la palabra éter. Como los dos son iguales, dices dimetil, éter. Etil, metil, éter. Listo. Ya está toda la nomenclatura. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá. Estamos ahí. Entonces ponemos
Yo creo que está bien ahí. Nomenclatura. Nomenclatura. Primero vamos a hablar de la UPAC. Y lógicamente vamos a indicar lo siguiente. Y vamos a ¿ya? Indicamos 1. ¿Qué es la cadena principal? ¿Cuál es? El radical más complejo. Entonces ponemos a la cadena principal. La cadena principal. Es la cadena principal es el radical más complejo. Listo, más complejo. Complejo, ¿no? 2. Nombre. Primero. Al radical alcoxi. Listo. Desde el radical alcoxi terminas con nombre base, o sea, la cadena principal. Eso ya lo hemos hecho. Ahora vamos a ver otras nomenclaturas, ¿ya? Otras, así se les considera, ¿no? Ponemos acá otras. ¿Ya? Y vamos a indicar, por ejemplo, nombre radicales en orden alfabético. Bueno, estoy diciendo como y entre ellos la palabra oxi. Listo, se lo haré con minúscula. Igualmente, nombre, los radicales en orden alfabético. Y finalice con la palabra éter. Listo. Ya está. Entonces ya podemos leer cualquier éter que nos pongan ahí, ¿no? Cualquiera. Entonces empezamos con con los más simples, ¿no? A ver acá. Ya, como los que habíamos puesto como ejemplos, ¿no? Acá CH3, oxígeno, CH3. Listo. De acuerdo a la UPAC, cualquiera de ellos, ¿no es cierto? Metoximetano. Metoximetano. Oximetil. ¿Cómo son iguales dimetil éter? Dimetil éter. Ese es un éter simétrico. Ahora veamos el otro que es asimétrico. Ya. Entonces la cadena principal es etano, no puede ser metano, ¿no es cierto? Entonces dices metoxietano. Etiloximetil. Metil éter. Ya está. Entonces, ahora, ¿cómo leemos, por ejemplo? A ver.
Ya, a ver, todos, por favor. IUPAC. Ya, a ver, todos. ¿Cuál es el nombre de IUPAC? Muy bien, Moisés. Muy bien. Mira, hay dos radicales, fenil y propil. ¿Cuál va a ser la cadena principal? ¿Benceno o propano? Por lógica elemental, acá no puedes fallar. No puedes decir, pues, fenoxipropano, ni hablar. La cadena principal va a ser benceno, ¿no es cierto? Entonces, el nombre de este compuesto sí o sí es, como lo puso Moisés, propoxibenceno. Jamás fenoxipropano. Ahora sí lees en orden alfabético, dices fenil, oxi, propil, ¿no? O fenil, propil, éter. Ahora sí puedes utilizar lo de fenoxi cuando tengamos así, ¿no es cierto? Entonces sería, acá sí es, fenoxibenceno. Fenoxibenceno. Fenil, oxifenil. Difenil, éter. Bien. Ahora, ¿cómo leerías este compuesto? A ver, que es bastante simple. Ya, a ver. Si en vez de radical propil habría un exil, ¿cuál sería el nombre base? A ver, ¿qué es lo que tú considerarías? A ver, Flor. ¿Cuál sería el nombre base? A ver. Por lógica elemental, el benceno, pues porque tiene dobles enlaces. ¿Te das cuenta? Ahí tú ya tienes que considerar todo lo que has aprendido. A ver, muy bien. ¿Cómo leerías? ¿Cuál es el nombre base? Es el sec-butil y el metil. Y como alcano sería el butano, nada más. Entonces, este es el nombre base. Y esto lo consideras como si fuera un radical cualquiera, como un metil nada más. Pero para indicar en la cadena dónde está este, sí acá hay necesidad de poner, ¿no es cierto? Decimos así, 1, 2, 3, 4. Y lo lees como si fuera un radical, vuelvo a repetir, aunque solamente alquílico, ¿no? Decimos 2 metoxi, en vez de decir metil, dices 2 metoxibutano. Ahora, los radicales. ¿Cómo son los radicales? ¿Cómo se llama? Sec-butil, metil, éter, ¿no? Uno de ellos. Sec-butil, metil, éter. ¿No es cierto? O sec-butil, oximetil, ¿no? Entonces, ahora tú ya puedes leer cualquiera, inclusive si tienes así, a ver.
¿Cómo leemos eso? A ver, ¿cómo es? Ah, muy bien, Flor, ya te diste cuenta. Alfa, etoxinaftaleno. 1 etoxinaftaleno. Claro, como si fuera un etil nada más. Alfa, etoxinaftaleno. Ahora, tú puedes leer los radicales, claro, ¿cómo se llama este radical? Alfa-naftil y el otro etil. Entonces digo, alfa-naftil. No, perdón, tengo que decir etil, alfa-naftil, etil, alfa-naftil y terminas con éter, o entre ellos oxi. No, siempre primero hay que poner antes. ¿Por qué? Porque tienes que indicar la posición. Pero acá tú estás leyendo el radical, pero alfa es para este radical, ¿no es cierto? No puedes poner alfa etil, no, no, no. De ninguna manera, lo correcto es así. Ahora esto, alfa etoxinaftaleno, es lo más correcto, ¿ya? Y así puedes leer cualquier compuesto que te den. Por ejemplo, uno más, a ver. Ya, así. Ver acá, hay ya oxígeno. Bueno, ya no me va a permitir esto. A este lado. Ya, a ver, lean eso. ¿Cómo leemos? Bien, Moisés, tienes que decir alfa fenoxiantraceno, ¿ya? También lo leen así, pero no está correcto, ¿ya? En exámenes inclusive vino así. Fenoxi primero, alfa antraceno, no. Tú dices, ¿dónde está el radical? En alfa, ¿no es cierto? Entonces dices alfa fenil antraceno, ¿ya? Como si tuvieras en vez de alfa fenoxi, ¿no es cierto? Como si tuvieras un metil. Es como lees alfa metil antraceno, ¿no es cierto? Es igualito. Primero indicas la posición alfa, ¿ya? Listo, ya pueden leer ustedes cualquier éter. Entonces, con ello ya hemos visto esta función. La siguiente, ahora voy a coordinar con el profesor, con el coordinador, porque mañana teníamos que hacer, pero nos va a faltar por lo menos 2 clases más. La siguiente para ya hablar de aldehídos, cetonas y otra más para los compuestos nitrogenados, ¿ya? Entonces mañana me dice, sí, sí, sí. Profesora, ¿cómo indico entonces del benceno? O sea, si solo digo alfa, Es que el alfa benceno, naftil benceno. no, es que el benceno, sus 6 carbonos son equivalentes y está en carbono 1, no necesitas decir su posición. ¿Recuerdas? En los monos sustituidos no hay que indicar números ni letras, nada para el benceno. ¿Sí? ¿Me recuerdo? Ay, sí, profesora, gracias, ya me Ya, recordé. ya, listo, ok. Uy, el micrófono está altísimo, ¿cómo me habrán escuchado? Es que, como les digo, es una nueva, otra laptop que me la presté y, bueno, con todo ya
terminamos esta parte, ¿ya? Y mañana coordino, o hoy día mismo coordino, y vamos a ver cuándo nos encontramos, ¿ya? Porque parece que empieza otro ciclo, voy a coordinar, ¿ya? Pero tenemos que terminar nosotros, tenemos que acabar, ¿ya? Entonces, hasta la próxima. Que pasen una buena Semana Santa, es decir, los días jueves, viernes, que sea motivo de recogimiento, ¿no es cierto? Sobre todo para